Buenas queridos amigos, aquí veremos las diagonales de un polígono, las diagonales y todas las diagonales de un polígono. Ahora me explico. La diagonal desde un vértice la vamos a denotar con D min. Las diagonales de todo. Bien, para trabajar con polígono, por lo general, si aquí vamos a trazar una diagonal desde un vértice del polígono a otro vértice, ni podemos aquí tampoco. Eso no se puede. Las diagonales son a vértices no consecutivos. Entonces, para hallar la diagonal de un vértice de un polígono, se utiliza la fórmula D de diagonal, 3 lados. ¿Por qué? ¿Por qué se usa? Porque si nosotros tenemos un polígono como este aquí, vean, esta diagonal que sale de aquí, se cuenta a este vértice, pero no se cuenta a este, ni se va a denotar del polígono a todos los lados del polígono menos 3 lados, que es el de donde sale, y los dos lados n menos 3. Entonces, si tenemos el cuadrado de n igual a 4, entonces la diagonal de ese polígono, la diagonal será igual a n, que es 4 menos 3. Entonces ahora, si queremos hallar las diagonales de ese cuadrado, todas las diagonales que tiene el cuadrado, entonces y será igual al número de diagonales de un lado por el número de menos 3, que es el número de diagonales de un lado que lo tenemos, y eso lo vamos a multiplicar todo eso lo vamos a multiplicar por n, porque es por cada número de lados, por n. Pero ¿qué pasa aquí? Bueno, vean qué pasa aquí. n menos 3, por ejemplo, si yo trazo otra diagonal aquí, ¿verdad? Este cuadrado tiene 2 diagonales de cada vértice, pero que la de este vértice. Entonces, como un vértice comparte una diagonal con otro, o sea que un lado es diagonal de 2 vértices, una diagonal es diagonal de 2 vértices a la vez, entonces esto se va a dividir entre 2. Entonces, el número de diagonales totales de un polígono menos 3, que es n, sobre 2. Entonces, vamos a ver cuánto nos da esa solución. 4 por 1, que es 4 menos 3 sobre 2. Entonces eso es igual a 4 por 1 son 4, entre 2 es igual a 2. Entonces 2 diagonales tiene este polígono, que este cuadrado tiene 2 diagonales en total. Si yo quiero hallar las diagonales de este polígono que tenemos aquí de 5 lados, vean, yo voy a trazar las diagonales, por ejemplo, de un lado, tiene unas, y tiene 2 diagonales de un lado, entonces nuevamente yo vuelvo aquí, para n igual a 5, porque es un polígono de 5 lados, utilizamos n igual a 5. N es el número de lados. Entonces la diagonal será igual a n menos 3, que eso es igual a 5 menos 3, que es igual a 2. Entonces la diagonal de ese polígono de un vértice es igual a 2. Pero ahora yo quiero hallar la diagonal, es igual a por 5 menos 3, todo eso sobre 2, y esto es igual, aquí tenemos 5 menos 3, que son 2, por 5 son 10, aquí tenemos 10 encima, sobre 2. Yo espero que haya entendido. A 5 le resto 3, como está entre paréntesis, primero se resuelve lo del paréntesis. 5 menos 3 son 2.
2 por 5 son 10, divido entre 2 y es igual a 5. Entonces tiene 5 diagonales total y la vamos a trazar inmediatamente. Vamos a ver. Este tiene 2, ¿verdad? Si trazamos desde este vértice que está aquí, desde este, trazamos 2 más, que es esta. Ya, ¿cuántas diagonales tenemos ahí? 1, 2, 3, 4. Y falta una que es desde este vértice que tenemos aquí hasta aquí. Entonces ahí tiene 5 diagonales, que son las que dice que debe tener el polígono de 5 lados. Y vamos a ver qué pasa con el triángulo. Y si tenemos el triángulo, que es este que está aquí, ¿qué pasa con el triángulo? Diagonal n-3. El triángulo tiene 3 lados. La diagonal será igual a 3 menos 3 a la 0. El triángulo es la única figura que no tiene diagonal. ¿Por qué no tiene diagonal el triángulo? Vean. Si usted dice que va a trazar una diagonal desde este vértice, usted no va a encontrar otro lado que no sea consecutivo. Cada lado de un triángulo es consecutivo al otro lado, por lo que no podemos hallar las diagonales de un triángulo, de ningún triángulo podemos hallarlas, las diagonales, eso es 0. Entonces tampoco podemos decir las diagonales totales de un triángulo, tampoco podemos decir eso es imposible. Entonces ahí entendemos. Entonces ahora la siguiente figura está igual a 3 a n menos 3. Entonces, de un vértice, esta figura dice como muestra y trazamos una diagonal aquí. Trazamos una aquí. Y trazamos una diagonal aquí. Entonces tiene 3 diagonales desde un vértice. ¿Por qué? Porque ya estos dos lados del hexágono, vea este y una. Entonces ahora vamos con lo siguiente, que la diagonal es total es igual a n, pero en matemática usted puede dividir ese 6 entre 2 y le da 3. Y usted queda arriba con 3 por 6 menos 3, que son 3. Y eso es igual a 9. Diagonal de 6 lados. Vamos a ver si eso es cierto. Aquí tenemos 3 diagonales. Vamos a lanzar 3 de aquí. Una. Tiramos otra. Y tiramos otra también hasta aquí. Entonces vemos que todos tienen 3 diagonales de inicio. Vea, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Y de aquí falta otra diagonal también. Entonces tenemos 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Tenemos 9 diagonales para el polígono de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Muchas gracias por ver este video. Comparte y denle me gusta.